¿Qué tal? Bienvenidos a esta conciencia ciudadana de Miguel Ángel Serna Alcántara, esperando que los temas que tratemos en esta ocasión sean de su interés y provecho. Agradecemos su presencia. Desesperada, la derecha intenta detener los resultados electorales que le caerán encima el 2 de junio, desplegando una embestida mediática dirigida a descarrilar la elección en la recta final de la campaña. Alarmados, los conservadores recurren cada vez más al lenguaje grotesco y las mentiras descaradas con la esperanza de atraer el voto popular y dar vuelta al desdén con que la mayoría ciudadana ha respondido a la campaña de Xóchitl Gálvez y sus patrocinadores. Impotentes, las mafias del poder fáctico echan mano a la violencia para impedir la derrota que sufrirán en unos pocos días. Astutos, algunos de ellos se han colado en las candidaturas de la izquierda no por arrepentimiento de su pasado, sino con el propósito de perpetuar su poder personal, familiar o de mafia, provocando enojo y decepción en militantes y simpatizantes de la Cuarta Transformación. Esto sucede sobre todo en las candidaturas municipales y estatales, en las que los añejos intereses locales han puesto la mira en las campañas electorales para impedir que la voluntad ciudadana termine de una vez por todas con los cacicazgos locales. No es fácil para la conciencia ciudadana decidir qué hacer en cada caso, pues votar contra las imposiciones puede tener resultados adversos para el movimiento, así que por difícil que sea, hay que medir en cada caso las consecuencias de nuestro voto. No olvidemos que en política hay que mantener el corazón caliente y la cabeza fría y no lo contrario. Y para colmo, como dijera Don Quijote a su escudero, con la iglesia hemos topado, Sancho. Hasta ahora, la jerarquía católica se mantuvo en la mesura respecto al proceso electoral, pero la evidencia de que la derecha será vencida ha comenzado a calar entre el clero más conservador, que en los últimos días se ha sumado a la campaña contra el presidente López Obrador, acusándolo de promover una dictadura de izquierda. Amén de señalar la corrupción de su gobierno y el fracaso total de sus acciones en el mismo, según opinan los sacerdotes metidos a políticos, a pesar de que la Constitución les prohíbe expresamente hacerlo. Con sus desmedidos sermones en las redes, la jerarquía eclesiástica ha dado un paso al frente de la derecha política, bendiciendo la candidatura de Xóchitl Gálvez desde las redes y llamando a su feligresía a defenderla, tal y como lo hizo cuando se desató la guerra cristera en la primera mitad del siglo XX. Poco puede argumentarse contra esa actitud, pues en materia de fe difícilmente se escuchan razones. Solo queda apelar a la sabiduría y la prudencia del pueblo mexicano, católico aún en su mayoría, quien sin embargo apoya también por mayoría el Estado laico, sin dejar de escuchar los sermones de sus pastores, aunque ignorándolos cuando sobrepasan el límite de sus atribuciones. Que no le busquen pues tres pies al gato los clérigos políticos, sabiendo que tiene cuatro, y cumplan la orden sagrada de dar a Dios lo que es de Dios y dejar que los ciudadanos se ocupen de sus asuntos. Pero los extremos se tocan y hoy también algunos núcleos radicalizados de la izquierda adoptan actitudes y realizan acciones plenamente justificables por sus causas, pero no por las formas como intentan resolverlas. Ese es el caso de las manifestaciones violentas que los familiares de los estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, han desplegado como estrategia para dar con la verdad de los hechos ocurridos en la negra noche de Iguala. Cierto es que la respuesta dada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no lo satisface ni convence,
Y podemos decir que tampoco nos satisface a muchos ciudadanos que han acompañado en su dolor a los familiares de los muchachos desde el momento de su desaparición. Y creo sinceramente que no satisface ni siquiera al propio presidente López Obrador porque no se ha llegado al fondo del problema, que se resume en la consigna vivos se los llevaron y vivos los queremos con nosotros. Y lograr una respuesta satisfactoria no solo para sus familiares y compañeros, sino para la nación entera, es un derecho y una obligación que tienen que exigirse continuamente. Lo mismo que la tiene el presidente para sostener que todo lo que debió hacer lo ha hecho su gobierno y que el ejército ha sido obediente y respetuoso de sus órdenes. Aunque, lo decimos nosotros, esas órdenes no hayan sido obedecidas en toda la extensión y sentido en que él se las hizo saber. Pero vayamos al fondo político del asunto. Ese crimen no es solucionable solo con una orden del presidente al ejército. El presidente López Obrador reconoció algo que sus críticos fingen no entender, que la noche de Iguala fue un crimen de Estado, concretamente del Estado mexicano. Y un crimen de esa magnitud no puede resolverse por los cauces y los medios convencionales con los que hoy cuenta la nación. Y no cuenta con los apropiados porque los gobernantes que maquinaron el crimen se encargaron de desmantelar las pruebas y entregar su solución final a los poderes fácticos. Y por tanto, querer solucionar el caso desde las estructuras actuales, tanto administrativas como jurídicas y legislativas aún vigentes, conducirá irremisiblemente a una crisis de Estado en su conjunto, con resultados impredecibles. Queda entonces como una interpretación para la conciencia de la nación si el Estado mexicano, en el marco de su régimen actual, puede soportar la resolución de ese caso y de otros similares con la correlación de fuerzas en que hoy se encuentra. Unos pensarán que sí, pero otros creemos que no. Que no puede serlo mientras las fuerzas fácticas tengan un poder mayor al de las fuerzas populares al interior del Estado mexicano. Esa disparidad real, aunque disfrazada legalmente, hace urgente y necesario avanzar hacia la consolidación de un régimen democrático lo suficientemente capaz de realizar los cambios legales y políticos necesarios para equilibrar la relación de fuerzas que todavía determinan la vida de la nación, con desventaja para los de abajo e impunidad para los de arriba, negando la justicia y manteniendo los oprobios del pasado. Pero en contra de lo que parecen creer quienes arrojaron los petardos a la puerta de Palacio Nacional, modificar la inequidad del Estado mexicano no es ya, en este momento, una simple utopía o promesa demagógica, sino una realidad que se está definiendo en estos momentos con el proceso electoral en curso, y que los actos provocadores, lejos de actuar a favor de las causas justas, refuerzan la propaganda de miedo que obstruye la acción de la justicia y termina por proteger a los criminales. Tengamos pues cuidado con las acechanzas y la desinformación que todavía seguirán actuando en estos días. Todos a participar y barrer con las rémoras del pasado que frenan la transformación de México. Estas oportunidades no se dan todos los días. Muchas gracias por su atención y nos vemos la siguiente entrega de Conciencia Ciudadana de Miguel Ángel Serna Alcántara, quien se despide de ustedes con el afecto de siempre. Gracias.